Hola amigos, ¿qué tal? Son las 8 horas con 18 minutos, 8 horas con 18 minutos y estamos aquí en Voces y Opiniones. Muchas gracias a quienes nos siguen a través de Facebook y de YouTube. Estamos con una bonita transmisión gracias a nuestro querido Johnny, que tiene una interfaz súper chévere también para quienes nos están viendo en @la 96.9 FM, por supuesto también, y para quienes nos siguen a través del dial, también anímense a conectarse, por supuesto, en Voces y Opiniones. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en este miércoles 24 de septiembre? Estamos ya a unos días de terminar este noveno mes del 2025, pero como siempre por acá les tenemos la principal información del acontecer nacional e internacional. Por una parte, les contamos que el Consejo de Administración Legislativa CAL en 15 días definirá si suspende por 90 días a la asambleísta Mónica Palacios Zambrano de la bancada Revolución Ciudadana por haber imputado al presidente de la República, Daniel Noboa, y a su esposa, Lavinia Balbonesi, en el delito de tráfico de influencias con la empresa minera Dundee Precious Metals. El CAL se reunió ayer 23 de septiembre de 2025 para recibir las pruebas de cargo y de descargo a este proceso de juzgamiento de Palacios tras la queja presentada por la asambleísta oficialista Natalie Morillo de ADN. La legisladora Murillo relató que durante la sesión número 37 de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales del 10 de septiembre del 2025 a las 14:30, en el marco del tratamiento del proyecto minero Loma Larga, área Quimsacocha, provincia de La Suay, la asambleísta Mónica Palacios solicitó el uso de la palabra e imputó públicamente un delito de tráfico de influencias al presidente de la República, Daniel Noboa Sin, y a la primera dama, Lavinia Balbonesi, vinculándolos con la empresa minera Dundee Precious Metals y una supuesta entrega de dinero a la Fundación ANA. En su alocución, Palacios fue reiteradamente llamada al orden para que se ciñera estrictamente al punto objeto de convocatoria. Al persistir en no hacerlo, la presidenta de la comisión, Camila León, ADN, dispuso el cierre de su micrófono. Sin embargo, tras la suspensión de su uso de la palabra, la asambleísta Mónica Palacios continuó alzando la voz, aún con el micrófono apagado, al tiempo que exhibía un cartel de manera ostensible con la clara intención de que fue captado por los medios de comunicación presentes. Estas conductas, dice Morillo en su escrito, interrumpieron el normal desarrollo de la sesión y desconocieron la disposición de la presidenta de la mesa, incluso cuando ya se había otorgado la palabra para la respectiva intervención. Eso fue un poco lo que ocurrió en la Asamblea Nacional y por la cual la asambleísta ha sido señalada y bueno, en este caso también se ha pedido la sanción respectiva. Son las 8 horas con 21 minutos, 8 horas con 21 minutos y es momento de empezar nuestro diálogo en este miércoles con nuestro invitado, el economista José Serrano. Él es MBA y Magíster en Dirección Comercial y Marketing. Hablaremos sobre el impacto económico de la consulta popular y referéndum en el panorama actual. Bienvenido, economista Serrano, a este su espacio Voces y Opiniones. Jan Holguín de este lado del micrófono. Diana, un gusto saludarte y un saludo fraterno a todos los oyentes de la 96.9 y de este programa Voces y Opiniones. Muchas gracias. El tema de la consulta popular ha estado dando de qué hablar en estos días. Se habla de que ya habría una fecha tentativa para el próximo noviembre. Sin embargo, todavía hay algo que ajustar internamente dentro de la Corte. Se ha dado paso a las preguntas. Entendemos que hay otros temas legales que hay que ajustar. Sin embargo, como todo consulta, como todo plebiscito, tiene un peso económico, ¿no? ¿Qué es lo que se podría adelantar un poco basado en las experiencias anteriores de consultas que se ha realizado en el país? Bueno, destacar que el Ecuador ha tenido 20 constituciones desde la fundación de la República en 1830, es decir, hemos tenido cerca de 19 asambleas constituyentes, a un promedio de casi 9.7 años de duración de una constitución.
y nos embarcamos en esta nueva solicitud por parte del gobierno, del Ejecutivo específicamente, para esta intención de una nueva constituyente, ¿no? El referéndum, bueno, hay que estipular que tendría un costo estimado, y ya lo anunció el CNE, un presupuesto entre 59 y 60 millones de dólares. Ese sería el primer costo por esta convocatoria a elecciones. Y ya en tema operativo de la Asamblea, tenemos de referencia el año 2007, 2008, en el cual se ejecutó ya la Constitución actual. Más o menos para tener en referencia costos, el siguiente paso después de si se diera la aprobación por parte del pueblo ecuatoriano de esta constituyente, será nombrar a los asambleístas. Hay que ver también en el tema político qué tipo de asamblea será para la constituyente, si es una asamblea de plenos poderes o es una asamblea que solamente va a crear esta nueva constitución. Sería un poco contradictorio tener una asamblea operando cuando se están reformando la norma madre, que es la Constitución, ¿no? Entonces, creo yo que debería ser una asamblea de plenos poderes, número uno. Número dos, una vez que se instalen, que pueden ser cerca de 80 legisladores o asambleístas constituyentes, lo siguiente que hay que ver es la operatividad de esta asamblea. Las elecciones para estos asambleístas constituyentes se estima que pueden estar alrededor de los 80 o 90 millones de dólares, tomando en referencia la última elección que tuvimos de asambleístas. Entonces vamos sumando, ¿no? 60 millones la convocatoria, entre 80 y 90 millones la elección de asambleístas constituyentes, y luego viene la parte de operatividad de esta asamblea. Si recordamos la asamblea del año 2008, se construyó unas instalaciones para ello, que fue Ciudad Alfaro, que costaron alrededor de 4 millones de dólares. Hay que ver dónde va a operar esta asamblea. Lo otro es esta operatividad, teniendo de referencia que pudieran o tendrían un plazo de aproximadamente 6 meses para trabajar la Constitución, extendiéndose tal vez 2 meses más, 8 meses. El presupuesto actual de la Asamblea para operar es de 50 millones de dólares. Si son 6 meses que van a trabajar, pudiera ser entre 25 y 30 millones de dólares, dependiendo de si se extienden o no se extienden. En la medida que se extienda más, evidentemente el costo en el cual se incurre sería más alto. Y finalmente, una vez que esté elaborada la nueva Constitución, lo otro es que el pueblo ecuatoriano tiene que aprobar esa Constitución. Es decir, vamos a ir a referéndum otra vez para aprobar la Constitución, y eso sería 60 millones de dólares más, ¿no? Entonces, a grosso modo, estamos hablando entonces de un total aproximado de... yo estipulo que puede ser cerca entre 230 y 240 millones de dólares el costo de esta nueva constitución, o esta idea que tiene o propone el Ejecutivo para ir a una nueva asamblea constituyente y elaborar una nueva constitución, ¿no? Entre los 3 referéndums, la convocatoria, la elección de asambleístas, más la aprobación de la constitución y la operatividad de la asamblea, ¿no? Eso sin contar, evidentemente, si se construirá un lugar o se designará un lugar ya para que ellos trabajen, ¿no? Bueno, vemos que se pueden definitivamente hacer muchos cambios estructurales en la Constitución. Y en términos económicos, desde su punto de vista, ¿qué sería importante tener en cuenta para poder revisar, analizar y llegar quizás a hacer también algún cambio que pueda impactar no solamente a un sector, sino digamos que a nivel de la política económica? Bueno, lo primero es de dónde vamos a sacar los 240 millones de dólares, ¿no? Sabemos que tenemos un déficit presupuestario en la última proforma de cerca de 5.625 millones de dólares. De allí que era evidente, y lo conversábamos contigo, Diana, en una entrevista previa,
de que la pregunta era cuándo se iba a dar la eliminación de subsidios, ¿no? Y hablamos de eliminación del diésel. Justamente creo que nosotros tuvimos una entrevista el lunes o martes y el viernes ya se anunció la eliminación del subsidio. Entonces, tenemos un Estado que tiene un déficit que, si se ha eliminado el subsidio actual del diésel, esto incrementaría su déficit en 240 millones de dólares aproximadamente, porque no existe financiamiento actual. Entonces, vamos a tener que recortar de algún otro lado o de algún gasto o disminuir la inversión para poder sostener este proceso electoral, ¿no? Entonces, el panorama es, ¿vale la pena esta inversión? ¿La necesitamos? ¿Es el momento para hacerla? Evidentemente ya ahí entra un tema de análisis político. Yo pensaba o estimaba que primero sería la convocatoria a referéndum, asamblea o consulta popular, y luego vendrían las medidas económicas como por ejemplo la eliminación del diésel. Sin embargo, el timing cambió. Entonces ya entra un tema de estrategia política y estrategia presupuestaria en cómo vamos a poder financiar este proceso electoral, ¿no? Claro, porque en teoría, por lo menos con el diésel, se hablaba de un ahorro importante y ya de manera sostenida se hablaba de unos 600 millones de dólares, ¿no? Incluyendo el tema de la compensación que se va a realizar en los próximos meses. Pero vemos... Claro, el subsidio era un total de aproximadamente 1.100 millones de dólares. Evidentemente, lo que se buscaba es eficiencia, que este subsidio vaya a los sectores más populares, a los sectores más necesitados. Por lo tanto, era claro que debían existir medidas compensatorias, como las que ha tomado el gobierno en el tema de, por ejemplo, bonos para el sector agrícola, ¿no? Entonces, el tema de maquinaria, el tema de préstamos blandos, el tema de ofrecer a los transportistas esta chatarrización, han sido medidas compensatorias. Evidentemente los 1.100 millones de dólares no es que iban a entrar directamente a caja, sino que se buscaba de alguna manera, como lo ha dicho el Estado y el gobierno, redistribuir estos 1.100 millones a los sectores más necesitados, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿qué otras medidas va a tomar el gobierno en cuanto a reducción del gasto? Veo poco probable el tema de aumento de ingresos, porque eso implicaría o más impuestos o una mejora en la recaudación petrolera, lo cual no va a suceder. Entonces, la medida va a estar por qué otros gastos o qué inversión se va a dejar de hacer o se va a postergar para obtener los fondos necesarios para, evidentemente, llevar este proceso electoral a cabo y darle el financiamiento al Consejo Nacional Electoral para que se ejecute las elecciones. Ahora, este valor que estábamos analizando al inicio, aproximadamente 600 millones de dólares que costaría tener una nueva constitución, sería en el óptimo caso cuando se llegue pues finalmente a esa etapa final. Pero entendemos que hay varios procesos de consulta, por lo menos en esta primera etapa, y luego la conformación de asambleístas. Quizás algo pueda pasar en el camino que pueda detenerlo, y este dinero destinado pues quizás no cumplió su objetivo, sería como un dinero desperdiciado, en otras palabras. Sí, es una suerte, cada elección es una suerte de escollo que tiene que superar el gobierno, y el tema es que casi siempre las elecciones en estos procesos de consulta popular han estado correlacionados con la aceptación del gobierno, la aceptación o popularidad de parte del Ejecutivo y en particular del presidente. Ya hemos visto que en otras ocasiones, como por ejemplo sucedió en la consulta popular el presidente Lasso, no llegó al término que se requería, fue rechazada totalmente. Entonces, igual fue la consulta popular también de nuevo, en el cual se rechazó, por ejemplo, el tema de trabajo por horas, ¿no? Entonces, siempre está acompañado, relacionado todos estos procesos electorales a la popularidad y aceptación que tenga en ese momento el gobierno y el Ejecutivo. Entonces, cada escollo va a tener que superarlo. En la convocatoria a referéndum,
para que se ejecute o aprobar que se dé una asamblea constituyente. Evidentemente aquí entra la parte comunicacional, la fortaleza que debe tener para hacer llegar este mensaje al pueblo ecuatoriano de la necesidad de una asamblea bajo la perspectiva de gobierno, las reformas estructurales que deben ser bien comunicadas para que a su vez el elector, el votante, sienta que esta es la herramienta para tener un cambio profundo en el país, un cambio en la parte estructural en esta norma madre, ¿no? Entonces, así mismo va a suceder en la elección de asambleístas constituyentes, porque ahí se puede formar una nueva mayoría y hay que ver si el partido de gobierno ADN tiene esa fortaleza para tener un número preponderante de asambleístas constituyentes. Si no entran a negociar muchos términos, y ahí viene que pudiera no ejecutarse todo lo que inicialmente tiene planificado el gobierno, ¿no? En la parte de cambios estructurales. Entonces, y finalmente, una vez redactada, construida la Constitución, o la nueva Constitución que propone el gobierno, vendrá la aprobación por parte del pueblo ecuatoriano. Entonces, es otra suerte también jugársela ahí en la parte electoral, que en su mayoría apruebe el pueblo esta Constitución. Entonces, efectivamente, cada proceso electoral va a estar arraigado, acompañado de cuál es la aceptación del gobierno, cuál es la popularidad que tiene en este momento el Ejecutivo, o en ese momento el Ejecutivo, y finalmente superar estos tres hitos o estos tres escollos que va a tener para que tengamos una nueva Constitución, ¿no? Economista Serrano, y en cuanto al panorama que había en el 2007, cuando fue la última constituyente para tener la actual constitución que tenemos ahora, ¿cuál era, cómo estaba el país en ese entonces en cuanto a ingresos y que existía un déficit parecido al que hay ahora? Bueno, son panoramas muy distintos. Desde la fuerza del gobierno, aunque en abril, cuando parte del ofrecimiento de campaña del gobierno del presidente Noboa fue, efectivamente lo anunció, ya que su propuesta era tener una asamblea constituyente. Igual fue el gobierno de Correa, en su momento su propuesta, si ustedes recuerdan y hacemos un poquito de memoria, era la propaganda de que los congresistas, ya no eran asambleístas en ese momento, congresistas, iban en el ascensor disfrazados de payaso. Entonces su propuesta inicial siempre fue llamar a una asamblea constituyente y redactar una nueva constitución. Entonces, pero la diferencia es que en ese tiempo las finanzas estaban más equilibradas. No teníamos un déficit como el que tenemos actualmente en cuanto al porcentaje del PIB. El manejo macroeconómico del gobierno precedente, que fue de Lucio Gutiérrez, fue óptimo, aunque en muchas medidas no fueron populares, pero él incluso tuvo un superávit. Entonces, esa es la diferencia en cuanto al contexto económico y político entre uno y otro, ¿no? El gobierno de Correa inicia con un gobierno precedente que fue destituido, pero que tenía un manejo económico óptimo, un superávit, mientras este gobierno, que ya lleva más de año y medio en funciones, ya mantiene un déficit que ha sido permanente durante los últimos 10, 15 años. Déficit presupuestario, me refiero. Entonces, han sido déficits presupuestarios continuos que Ecuador no ha tomado las medidas y ha ido postergando en el tiempo, por ejemplo, estas medidas de eliminación de subsidios, y no ha tenido una proforma presupuestaria realmente y debidamente equilibrada, ¿no? Esos son los dos panoramas distintos, tanto en el aspecto económico como en el aspecto político. En todo caso, vemos a esta nueva consulta popular y referéndum como un desafío, ¿no? Dentro de los próximos meses sabremos si efectivamente va a proceder tal como lo ha planificado el gobierno, y si no, pues seguiremos analizando estos temas más adelante. Así que queremos agradecerle al economista José Serrano por acompañarnos una vez más en Voces y Opiniones. A ustedes, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes de la 96.9 y un excelente día para todos.
Muchas gracias. Son las 8:38 en Voces y Opiniones en este 24 de septiembre. Igual queremos hacer una actualización respecto a lo que ocurre con el paro nacional. Sabemos que las movilizaciones se han intensificado en Imbabura tras la llegada del presidente Daniel Noboa. Esto ha marcado el tercer día del paro nacional. Recordemos que esta provincia de la Sierra, de Imbabura, concentra la mayoría de movilizaciones y cierres viales en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. El mandatario arribó la madrugada de este 24 de septiembre bajo un fuerte resguardo militar y policial. Horas antes, las fuerzas del orden se enfrentaron con manifestantes que mantenían bloqueos en la vía E35 Panamericana Norte. Estos incidentes, según el ministro del Interior John Reinberg, dejaron alrededor de 60 detenidos a escala nacional. La cifra aumentó tras las protestas focalizadas en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, que se activaron la tarde y noche del 23 de septiembre. Pese a la conflictividad, las clases presenciales continúan en la mayor parte del país, salvo en 11 localidades de la Sierra Centro. El presidente Noboa llegó a Otavalo para cumplir una agenda en una de las zonas con mayor confrontación entre manifestantes y fuerzas del orden. Tras su arribo, se intensificaron los cierres viales en la provincia, especialmente en la Panamericana Norte y en las vías que conectan con Cayambe, Cotacachi y Antonio Ante. Ecuador cumple su tercer día de paro nacional en medio del envío de un nuevo decreto relacionado con la Asamblea Constituyente propuesta por el gobierno. El documento busca subsanar las observaciones de la Corte Constitucional tras la aprobación de la pregunta planteada por el presidente Daniel Noboa. Con el decreto ejecutivo 155, publicado la madrugada del miércoles 24 de septiembre, el mandatario realiza ajustes específicos al estatuto presentado a la constituyente y modifica los considerandos de la propuesta. Esto es lo que podemos informarles hasta ahora respecto a lo que acontece en la zona norte del país, producto del tercer día de paro nacional. Más adelante, por supuesto, en otras emisiones les estaremos también informando acerca de otras novedades. Son las 8:40 minutos. Queremos agradecerles por acompañarnos hasta acá en Voces y Opiniones a través de la 96.9 FM. El día de mañana, por supuesto, estaremos con más análisis e información en su punto de encuentro con la verdad. En la 96.9 damos paso a nuestros auspiciantes. Ya regresamos con más. Si estás en un accidente en moto, no le retires el casco al conductor ni intentes retirar objetos incrustados. Este es un consejo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. ¿Alquilas tu casa y quieres evitar complicaciones con el servicio eléctrico? ¿Tienes una casa